información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Y de inmediato vamos con nuestra siguiente entrevista de hoy, a la que he titulado, cuyo tema he titulado Calidad en la representación pública, calidad de la representación pública. ¿Por qué? Porque la semana última, sobre todo, vimos con mucho, no sé si asombro, no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar, para quienes seguimos la política, para quienes seguimos lo que está ocurriendo, por ejemplo, al interior de la Corte Constitucional con el trámite de las demandas, vimos con mucha sorpresa las actuaciones, en este caso, de las defensas del Gobierno Nacional, del secretario jurídico de la Presidencia, así como también de la defensa de la Asamblea Nacional, que trataban de alguna manera de justificar la pertinencia de los proyectos de ley que han sido demandados. Trataban, digo, porque no lo lograron con eficacia, más bien fueron altamente cuestionados porque no hubo respuesta en la mayoría de preguntas que planteaban los jueces. Y eso nos hace pensar precisamente en la calidad de quienes son nuestros representantes de alguna manera, las autoridades que ahora mismo están en funciones, los propios asambleístas con lo que ocurre en la legislatura, el manejo y en esta administración. Vamos a conversar sobre esto esta mañana con Jorge Peñafiel, ex legislador, analista político, para tener una visión precisamente de lo que estamos viviendo en el denominado por este gobierno el Nuevo Ecuador. Jorge, bienvenido, buenos días. Querida Belkis, muy buenos días, un saludo a toda la linda audiencia de Radio Municipal. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo quisiera tener rápidamente una lectura de lo que fue el desempeño la semana anterior por parte de los funcionarios en estas audiencias en la Corte Constitucional, Jorge. Bueno, yo creo que podemos resumirlo en una palabra, ¿no? Y esa palabra es improvisación. No hemos visto un jurista, no hemos visto un especialista, no hemos visto esas voces autorizadas en materia jurídica que puedan darnos luces sobre la posición que tiene el gobierno. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con la posición del gobierno, al menos uno esperaría que la defensa jurídica y política de la propuesta de las leyes que tiene el presidente, en las cuales está siendo sometida la inconstitucionalidad en el día de hoy, sea profesional, sea técnica, sea una explicación al menos profunda de lo que fueron las leyes. Pero lamentablemente hemos visto con mucho estupor, sorpresa, que estas explicaciones técnicas no las supieron dar, ¿no? Evidentemente no las supieron dar, no supieron justificar dentro del marco constitucional y marco legal la pertinencia y la necesidad real de tener estas leyes. Y también a nivel político creo que están cometiendo muchos errores. El enfrentarse a la Corte Constitucional, que es un órgano técnico, termina desvariando y finalmente perjudicando a la propia defensa del presidente de la República. Quisiera ampliar el análisis con lo primero que usted dijo, no supieron justificar. En efecto, este traspié, voy a decirlo así, por parte de los funcionarios pasa por el hecho de que no existe justificación respecto de la pertinencia de estos proyectos, porque no por nada recibieron este número considerable de demandas en la Corte. A ver, yo parto de la idea como si esto fuera un juicio normal, pese a que no lo es. Cuando un abogado asume la defensa y el patrocinio de un cliente o de cualquier persona, lo hace conociendo las circunstancias y la dinámica del cliente, de esa persona a la que va a defender. Lo que pasa es que hemos visto en la Presidencia de la República que aparentemente no supieron ni defender. O sea, no tuvieron ni siquiera la capacidad de llevar a convencer a nadie. Y ese es el verdadero problema. Por eso es que pareciera que ellos no hicieron las leyes, o si las hicieron por orden directa y no porque efectivamente hubo una influencia técnica y profesional de estos juristas. A lo que voy es que no solamente que puede ser que no sea, que sea difícil justificar, pero más allá de que sea difícil justificar, no puedes asumir una defensa si no tienes claro
cuáles van a ser tus argumentos. Aquí, creo yo, han quedado en verdadera vergüenza para el país esta defensa técnica, independientemente de quiénes son. Yo no los he visto realmente en los tribunales ni en los juzgados del país litigando a estos profesionales, pero sí puedo decirte, querida Belkis, que lo que vimos en las audiencias de la Corte Constitucional son solo explicaciones, yo diría incluso infantiles, en donde, claro, la seguridad justifica todo, la lucha contra la seguridad justifica todo, y esa no es la verdad. Por tanto, creo yo que hasta el día de hoy vamos viendo que les va a ir muy mal o les va a ir posiblemente contrario a lo que ellos desean en el resultado de estas demandas, ¿no? Y esto devela de alguna manera, Jorge, algo mucho más profundo, o al menos creo yo se confirma esto que hemos venido escuchando de manera recurrente en este último tiempo. El gobierno pretende imponerse a como dé lugar para cumplir su cometido. Lo hemos visto a través del trámite de leyes en la Asamblea Nacional. Se han cuestionado en forma y el fondo las leyes aprobadas y en otra serie de acciones que ha tomado justamente el gobierno en este tiempo, digamos, que está en funciones, sobre todo desde que se asumió nuevamente el poder en mayo pasado. Bueno, y yo creo que estamos viendo un gobierno empezar a recular, empezar a analizar, a empezar a identificar sus virtudes y empezar a evitar sus defectos, porque estamos viendo un gobierno que empieza a gobernar, y el gobernar significa también ir en contra de ciertas cosas, estar a favor de otras, perder por un lado y ganar por otro. Empieza el desgaste sustancial y profundo del gobierno. Y eso lo estamos viendo no solamente por el hecho de que le ha ido mal en las audiencias o que tiene un problema con la Corte Constitucional, no, sino que lo vemos en la gestión. Ya no vemos resultados en la gestión y el gobierno, el discurso del Nuevo Ecuador, que es un discurso rimbombante, explosivo, importante dentro del escenario de la narrativa propia del gobierno, empieza a ser insuficiente. Y claro, ahí empieza a darse cuenta la gente que el tema no es solamente decirlo, sino hacerlo. Y en el hacerlo es en donde tiene problemas precisamente la gestión del gobierno. Insuficiente al punto de seguir convocando movilizaciones para un poco mostrar cierto respaldo por parte de la población. Yo creo, ahí me parece que hay una lectura diferente. Yo creo que con respecto al tema de las movilizaciones que el presidente realiza y piensa hacer en Guayaquil y demás, creo que más que demostrar fortaleza política, lo que necesita es demostrar presencia. Porque el presidente de la República ha pasado muchísimo tiempo fuera del país. Es un presidente que no habla mucho. Es un presidente que prefiere enviarte un video a darte un discurso. Prefiere mostrarte un par de fotos antes que de mostrarse frente a la gente. Entonces creo que necesita presencia. Y eso demuestra nuevamente su propia debilidad. Porque si un proceso de comunicación, una campaña de comunicación, un equipo de comunicación tiene una buena estrategia, el presidente de la República tiene que comunicar a través de esa estrategia. Pero lo que estamos viendo es que el presidente empieza a necesitar de este tipo de herramientas como las movilizaciones, como el cambiar de enemigo, porque evidentemente hace pocos meses, incluso en la campaña, el enemigo era el correísmo, el enemigo era la asamblea, y aparentemente el día de hoy ya el correísmo no es pues el primer enemigo de él, sino la delincuencia y los demás problemas que tiene el país. O la Corte Constitucional, ¿no? Hace unas semanas. Exactamente, y la Corte Constitucional ahora incluso, porque todavía se mantiene. Acabamos de ver a un asambleísta, Esteban Torres, de la bancada del oficialismo, enfrentarse a una jueza constitucional como si esto fuera la arena de pelea de un colegio o de un lugar en donde evidentemente no tiene la solemnidad que tiene una corte como la Constitucional. Intentando muchachear a una jueza, diría yo. Sí, y además creo que de muy mal gusto, ¿no? Independientemente de los argumentos que se puedan esbozar, no puede un asambleísta
venir a pretender, digamos, con soberbia, superar intelectualmente a una jueza, ¿no? A una jueza constitucional. Hay que manejar respeto, hay que manejar un discurso de consideración y además de la solemnidad que tienen los jueces constitucionales. Esto le hace muy mal al gobierno. Jorge, ¿hacia dónde está yendo el gobierno y hacia dónde está yendo el país con este gobierno? Yo creo que esa es una muy buena pregunta que hay que hacerles al gobierno, porque realmente de lo que estoy, al menos de lo que la gente puede ver en el día a día, el gobierno no muestra gestión verdadera. Tenemos ministros excelentes para una fotografía, excelentes para una publicación en redes sociales, pero muy malos en la ejecución. Miremos nada más la ejecución presupuestaria de los ministerios, miremos nada más los resultados de obras en el gobierno nacional. Vemos la crisis en salud del día de hoy que, oh, sorpresa, se han dado cuenta recién, después de 2 años de gobierno, que tienen una crisis en salud y que el país necesita atención. Es decir, veo muy malos resultados en gestión, la gente empieza a notarlo, veo que se empieza a resquebrajar la comunicación del gobierno, a necesitar herramientas adicionales y finalmente veo a un presidente más alejado de la realidad. Y eso finalmente va a cobrar factura en votos, en la presencia en las urnas, en las elecciones y también en la consulta popular, ¿no? Correcto, Jorge. No solo esto, bueno, ya hemos analizado el tema de la Corte, lo que pasa ahora mismo en la Asamblea Nacional, lo conversábamos hace unos minutos con el asambleísta que me acompañó en entrevista, el tema de la seguridad que sigue siendo un tema presente, que está latente y sobre lo cual no vemos resultados por parte del gobierno, pero tampoco vemos a una ciudadanía empoderándose respecto de esta realidad. ¿Esto no preocupa acaso? Tu pregunta es extremadamente importante, Belkis. El problema no es solamente el poder y quién lo ejerza y cómo lo ejerza. El problema también es la gente, la ciudadanía. Y no me refiero a culparle a la gente de la crisis, que eso al menos es una real torpeza de parte de los gobernantes que lo han dicho. Pero sí me refiero al nivel de, yo diría, de desconexión que tiene la gente con los problemas que el país requiere y de los gobernantes con la gente. Es decir, en principio la gente no es que tiene que ver noticias, no es que tiene que informarse, no necesariamente, pero la gente sí tiene que tener claro cuáles son las prioridades del país, pues. ¿A dónde va el país? ¿Quién es el que maneja al menos la política más importante que me afecta a mí? Si yo soy un adulto mayor, pues el de salud, el que maneja el tema de los adultos mayores. Si yo soy un joven, el tema de educación, educación superior. Si yo soy un profesional, pues quién maneja el tema del empleo, cómo se maneja el tema de las inversiones, etcétera. Es decir, no tenemos claro como país las prioridades, por un lado, que no nos las han contado, primero, y dos, la gente tampoco está entendiendo su papel y su rol dentro de la sociedad. Ahí creo que cabe un análisis mucho más profundo, obviamente algo que no se va a resolver de un día al otro, sino que te tomará un tiempo más y evidentemente estaríamos ante la necesidad real de cambiar las estructuras en el tiempo. Obviamente eso pasa por hacer reformas profundas, ¿no? Bueno, lo de la gente, como bien señala, también pasa por un tema de hastío a la clase política. Sí, el tema de la política y el tema de la clase política pasa por una reforma fundamental que creo que no la va a hacer este gobierno porque ya tuvo la oportunidad y no lo hizo, que es la la reforma al sistema de partidos. Y la reforma al sistema de partidos pasa por una reforma electoral, una reforma de nacimiento y de vida de las organizaciones políticas, de control sobre los recursos que manejan las organizaciones políticas y también del CNE, que el CNE tiene que estar presente en la ejecución propia de la definición política y de la definición de candidaturas. Pasa por un tema de establecer requisitos para ser asambleísta, pasa por un tema de establecer, digamos, regulación a la fiscalización, porque no puede ser que tengamos el día de hoy presidentes o autoridades en la Asamblea Nacional que finalmente
solamente juzgan a quienes consideran enemigos o contrarios a ellos y no juzgan a los que están de su lado. Eso no puede pasar. Eso está mal y eso hay que decirlo también. Bueno, sobre el tema de las reformas, yo al menos soy poco optimista porque entiendo que a quien menos conviene precisamente este tipo de reformas es a los propios partidos políticos, a las propias organizaciones políticas, pero ya se verá si en un futuro esto prospera. Jorge, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Querida Belkis, muchísimas gracias. Un saludo a todos igualmente. Un buen día. Lo propio también para usted, Jorge Peñafiel, analista político, exasambleísta, ha estado con nosotros esta mañana aquí en la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, no hay tiempo para más. Aquí estamos despidiendo este servicio informativo, como siempre, reiterándoles la invitación para que permanezca en nuestra sintonía.